En los años 70 y 80, los investigadores podían contar con bocetos de sospechosos, testimonios de testigos, e incluso un fragmento de ácido desoxirribonucleico dejado en la escena. Pero eso no significaba que pudieran resolver el caso hoy en día debido a los fantásticos avances en técnicas forenses y tecnología. Estamos viendo justicia para docenas de casos que alguna vez se consideraron irresolubles en el episodio de hoy. Estaremos explorando casos de hace 5 décadas que fueron resueltos recientemente. Sí. Maureen Brubaker Falley en 1971, a los 17 años, Maureen Brubaker Falley residía en Cedar Rapids por la noche. Ella se quedó en una habitación alquilada para dormir en 522 décima calle sureste, mientras que durante el día trabajaba como mesera y visitaba a su esposo encarcelado. Ella llamaba regularmente y enviaba fotografías a sus padres y 6 hermanos en Sioux City, ya que odiaba estar lejos de ellos. El viernes 17 de septiembre, Maureen pidió dinero prestado para comprar un paquete de cigarrillos. Ella planeó recoger su cheque de pago del trabajo más tarde ese día cuando supo que estaría listo, pero nunca llegó el lunes por la mañana. Ella no se presentó a su turno y su jefe la reportó como desaparecida. En la habitación alquilada de Maureen, los investigadores hallaron poco para trabajar. Su auto estaba ahí con tanque lleno y un paquete semivacío de cigarrillos, creyendo que era el mismo. Lo que compró el viernes fue contabilizado, pero no había rastro de Maureen una semana después de que desapareció el viernes 24 de septiembre. 2 adolescentes encontraron el cuerpo de la joven de 17 años en Ellie Road. Ella estaba vestida pero sin zapatos, recostada contra la ventana trasera de un auto abandonado. Al principio pensaron que dormía, pero al observarla mejor, vieron que estaba muerta por el estado de su cuerpo. Los investigadores creyeron que la lanzaron desde un vehículo en marcha, pero no eliminaron la posibilidad de que Maureen fue colocada con cuidado. Días después, las autoridades pensaron que tal vez fue asesinada en otro sitio, al notarlo. Ella no tenía heridas defensivas, y sus pies estaban limpios a pesar de la falta de zapatos. Murió por un traumatismo contundente, y creyeron que fue tomada por sorpresa por más lluvia. También había sido agredida sexualmente antes. Muerte tras el descubrimiento de su cuerpo. El caso de Maureen se enfrió. 5 décadas pasarían antes de que un avance muy necesario en el caso llegara el 24 de septiembre de 2021. Las autoridades anunciaron que la tecnología del ácido desoxirribonucleico les ayudó a identificar finalmente al perpetrador, Jorge México Smith. Llegaron a esta conclusión al tomar evidencia física descubierta durante el examen de agresión sexual de Maureen y crear un perfil de ácido desoxirribonucleico completo con él. Mientras que no se encontraron coincidencias con las muestras ya en sistema de base de datos de perfiles de ADN en 2017, los investigadores comenzaron a recolectar ácido desoxirribonucleico de sospechosos anteriores. Aunque Smith murió en 2013 a la edad de 94 años, las autoridades recolectaron ácido desoxirribonucleico de un familiar y encontraron su coincidencia. Smith fue investigado durante el asesinato, pero faltaban pruebas para probar su culpabilidad. Tenía cerca de 50 años durante el crimen y varios lo reconocieron como amigo de la chica de 17, pues la conoció en su trabajo. Él también trabajó en una tienda de licores cerca de su residencia. Los investigadores señalaron que en varias ocasiones después del descubrimiento del cuerpo de Maureen, él pediría a las autoridades actualizaciones sobre el caso, algo que consideraban sospechoso, ya que Smith estaba muerto. Él, por supuesto, no puede ser procesado por su terrible crimen y los investigadores han cerrado oficialmente el caso. El padre de Maureen falleció en 2002, pero su madre y hermanos aún están vivos y se sienten aliviados de finalmente tener respuestas. Roxanne Wood. El 20 de febrero de 1987, Roxanne Wood, de 30 años, condujo a su residencia en Niles Township, Michigan, después de una noche de bolos. Su esposo Terry había viajado en un vehículo separado y llegó más tarde, entrando a su casa. No tenía ninguna razón para sospechar que algo iba mal, pero luego descubrió a su esposa muerta en el suelo de la cocina con la garganta cortada. Los investigadores fueron llamados a la escena y descubrieron que una puerta de servicio negra había sido forzada. Además, se encontraron unas gotas de sangre en la puerta y se descubrió más tarde. Roxanne sufrió una agresión sexual similar al caso de Maureen. Su muerte se clasificó como homicidio rápidamente,
convirtiéndose en un caso sin resolver igual de rápido. El caso fue reabierto varias veces a lo largo de las siguientes décadas. Primero en 2001 y luego en 2020. No fue hasta febrero de 2022 que la policía finalmente logró identificar a los estudiantes culpables en el programa de casos fríos de la Universidad de Western Michigan, quienes fueron responsables de ayudar. La identificación del asesino de Roxana, recopilaron y clasificaron montones de pruebas, mientras que otros elementos de evidencia fueron sometidos a un examen forense por identificadores internacionales, Sociedad de Responsabilidad Limitada y el Laboratorio Forense. No se preocupe en Grand Rapids. Estos esfuerzos eventualmente llevaron a la policía a un sospechoso de 67 años, Patricio Gilliam de South Bend, Indiana, tras su identificación. Gilliam fue vigilado extensamente por la policía encubierta y fue entrevistado 2 veces durante este periodo. Tiró un cigarrillo que fue recolectado por los investigadores para extraer su ADN. Esta prueba de ácido desoxirribonucleico confirmó que Gilliam era en realidad el asesino de Roxanne, justo días antes del 35º aniversario del asesinato de Roxanne, en febrero de 2022. La policía anunció que habían detenido a su asesino y se presentaron cargos en su contra a fines de marzo. Gilliam se declaró no culpable de asesinato en segundo grado y también fue acusado de allanamiento de morada con ocupantes. Fue condenado finalmente. Un mínimo de 23 años en prisión con un máximo de 50 años. Incluso si solo cumple su condena mínima, tendrá 90 años para el momento de su liberación. Es probable que pase el resto de su vida en prisión por sus terribles acciones. Diane Dunn, realmente Diane Dunn, tenía 29 años al ser hallada muerta en su apartamento el 2 de mayo de 1988. Trabajaba como técnica en comunicaciones en la Corporación de Tránsito de San Diego. Diane, madre de un hijo, faltó inusualmente al trabajo. Sus colegas fueron a su departamento en Santee, California, para verificar su estado. Encontraron a su hijo de 2 años deambulando sin supervisión momentos después. Encontraron su cuerpo en su cama. La policía fue llamada rápidamente a la escena, y la muerte de Diana fue rápidamente determinada como un homicidio. Se recogieron pequeñas evidencias de la escena y se entrevistó ampliamente a amigos, familiares y colegas de Diana. No obstante, no se conocía a nadie que quisiera dañar a la joven de 29 años, según mostró una autopsia. La madre de uno había fallecido después de sufrir heridas de arma blanca en el pecho y también había sufrido un traumatismo contundente. El caso pronto se volvió tibio y luego frío en 2000 y 2001. Los investigadores volvieron a revisar el caso. Tenían muestras de ácido desoxirribonucleico que habían sido tomadas de debajo de las uñas de Diana, pero esto no los llevó a un sospechoso. En 2010, un cabello encontrado en su mano fue procesado. Sin embargo, no hubo coincidencias en la base de datos federal, dejando a los investigadores sin pistas. Una vez más en un callejón sin salida. Lo único que los investigadores habían aprendido era que el cabello y los raspados de uñas pertenecían al mismo individuo. En mayo de 2020, los detectives decidieron recurrir a la genealogía. Usando este meticuloso método, los oficiales crearon 9 árboles genealógicos compuestos por aproximadamente 100 individuos que estaban relacionados con el agresor, no identificado por sangre o matrimonio, después de realizar entrevistas y acercarse a las personas detectives. Reducido a 1, Warren Robertson. Nacido en Arkansas, vivió en San Diego como conductor de grúa local. Más tarde dejó a su familia en San Diego y se mudó a Indiana en 1989, aunque no está claro si él y Diana se conocían. Él había estado viviendo en el mismo bloque de apartamentos que ella en el momento de su muerte. Robertson nunca fue mencionado en la investigación inicial, y ningún ser querido de Diana lo conocía en noviembre de 1999. Murió a los 39 años en un incendio en su casa. El hijo de Diana, Marcos, no recuerda el día del fallecimiento de su madre. Él está contento de finalmente tener respuestas después de 34 años de no saber. La hermana de Diana, Victoria, compartió este sentimiento y elogió al departamento del sheriff del condado de San Diego por su arduo trabajo. Está oficialmente cerrado. Mauricio Chivarella en la mañana del 18 de marzo. 1964 Mauricio Chevorela IX salió de casa para ir a la escuela. Ella era una estudiante en la escuela parroquial de San José en Hazleton, Pensilvania, y quería darle a su maestra, una monja, algunos productos enlatados para el día de la fiesta. Mauricio tenía sueños de convertirse en monja y le encantaba tocar el órgano. Ella planeaba asistir a misa después de dejar las cosas, pero la niña de 9 años nunca llegó a misa, y pronto se supo que ni siquiera había llegado a la escuela a solo 16 minutos de su casa. Más tarde, esa tarde,
Justo después de la 1 de la mañana, un hombre que estaba con su sobrino adolescente vio algo extraño en una antigua mina de carbón, ahora un vertedero de basura. Ambos inicialmente creyeron que vieron una muñeca colocada encima de los desechos, pero al examinarla de cerca, se dieron cuenta de que la muñeca era un cuerpo humano. La niña fue identificada rápidamente como la desaparecida de 9 años. Había sido agredida sexualmente, estrangulada y abandonada. Sus manos estaban atadas juntas con uno de sus cordones de zapatos, y sus tobillos estaban atados con otros sospechosos del caso, incluido un sacerdote acusado de asesinato en Bristol, Pensilvania, y un exhibicionista local que se suicidó al pedirle una prueba de polígrafo. Frustrantemente, a pesar de meses de trabajo constante en el caso, la policía nunca pudo identificar a un sospechoso concreto y realizar un arresto, y el caso permaneció inactivo durante décadas entre 2018 y 2020. Los investigadores se asociaron con Parabon Nanolabs, una empresa de genealogía genética, y un estudiante universitario de Elizabethtown, de 18 años, llamado Eric Schubert, quien participaba en la investigación genealógica como pasatiempo. Eric se puso en contacto con los detectives después de leer sobre el caso, ofreciendo ayuda para revisar montones de información y así poder identificar a un sospechoso. Creó unos 50 árboles genealógicos para hallar conexión con Hazelton, encontrando finalmente a un hombre que llegó a América en 1904. El hombre tenía 2 nietos que vivían en la zona en el momento de la muerte de Mauricio. Mientras ambos hombres estaban muertos, uno fue sobrevivido por una esposa que proporcionó una muestra de ácido desoxirribonucleico que lo descartó. Eso dejó al hermano mayor cuyos restos fueron exhumados para revelar una coincidencia perfecta. Jaime Pablo Forts, nacido en 1941, era un cantinero del área de Hazelton. Nunca estuvo casado y nunca tuvo hijos conocidos, y aunque nunca fue considerado sospechoso durante la investigación original, él tenía antecedentes penales. En el 21 de abril de 1974, Ford fue arrestado por cargos de violación y agresiones sexuales, pero se le ofreció un acuerdo de culpabilidad por la condena menos grave de agresiones agravadas, y como tal, pasó solo 1 año en libertad condicional. Luego, en el 21 de abril de 1978, Ford fue arrestado nuevamente, esta vez por cargos de imprudencia temeraria y acoso. Vivía a solo 6 o 7 cuadras de Mauricio, y no tenía conexión con su familia. Falleció en 1980 por un infarto a los 38 años, tras 57 años. El asesino de Mauricio fue finalmente identificado y su caso cerrado. Aunque sus padres no estaban presentes para presenciarlo, su hermana Carmen y su hermano Ron estaban contentos de verlo resuelto de una vez por todas, con Ron diciendo que hay un vacío ahí que nunca va a cambiar. Pero ahora que lo sabemos, eso ayudó a cerrar la puerta, lo cual es una bendición. Candice Rogers, en la tarde del 6 de marzo de 1959, la niña de 9 años, Candice Candy Rogers, caminaba por el vecindario de West Central en su ciudad natal de Spokane, Washington, mientras vendía mentas Campfire de puerta en puerta. Era miembro de las Bluebirds, las miembros más jóvenes de las Campfire Girls of America. Ella tenía 7 cajas para vender, y sus padres pueden encontrar su ruta hacia la zona local. Pero cuando ella no regresó a casa, cuando se suponía que debía hacerlo, los padres de Candy se alarmaron de inmediato. Notificaron a las autoridades locales, pero la única pista en el caso fueron cajas abandonadas de mentas, descubiertas cerca del puente Jorge Fortwright, sin señales de la niña desaparecida en la semana siguiente. Vecinos y lugareños asistieron a las autoridades buscando a Candy. Grupos como la Fuerza Aérea, el Servicio Postal de Estados Unidos y los Boy Scouts de América participaron. 2 semanas después, trágicamente, encontraron a Candy. Ella estaba muerta, ocultada a propósito, por agujas de pino y ramas de árboles, y justo un día antes, sus zapatos habían sido descubiertos por cazadores. Candy había sido estrangulada hasta la muerte y agredida sexualmente. Se utilizaron tiras de su ropa para sujetarla y finalmente matarla, mientras se investigaron cientos de pistas y se entrevistó a decenas y decenas de personas. Nadie fue arrestado nunca por el crimen y el caso se detuvo lentamente a principios de la década de 2000. Los expertos forenses extrajeron una muestra de semen de la ropa de Candy, permitiendo construir un perfil de ácido desoxirribonucleico del perpetrador. Sin coincidencias en el sistema de base de datos de perfiles de ADN, descartaron al principal sospechoso, Hugh Morse, cuyo ácido desoxirribonucleico no coincidía. En febrero de 2021, la policía de Spokane contactó a All From Inc., quienes han identificado a víctimas y perpetradores usando genealogía forense.
En los siguientes meses, expertos de Autoram Inc. trabajaron en el caso. Reducir la lista de sospechosos al tercer hermano, falleció en 1970. Le sobreviven esposa e hija. Detectives contactaron a la hija, quien proporcionó una muestra de ácido desoxirribonucleico. Su muestra mostró un vínculo familiar con el atacante, específicamente un fuerte vínculo paternal. Esto bastó para que investigadores exhumaran el cuerpo del hombre y lo comprobaran concluyentemente. Él era la persona que habían estado buscando después de 60 años. La policía pudo confirmar el nombre del asesino de Candy, Juan Hoff. Anteriormente, él nunca había estado relacionado con el caso y, en esta etapa, las autoridades están investigando si fue o no responsable de otros delitos en la zona. Tenía 20 años en el momento del ataque y vivía a aproximadamente 1.6 kilómetros del vecindario de West Central. Notablemente, fue condenado por agredir a una mujer 2 años después del asesinato de Candy en ese asalto. Él había quitado a la fuerza la ropa de la mujer, la había atado y estrangulado. Ella logró sobrevivir. Él fue condenado a solo 6 meses tras las rejas y pasó el resto de su vida trabajando como vendedor puerta a puerta. Y trabajó en un almacén de madera hasta que se quitó la vida a los 31 años. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus opiniones y reacciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por mirar. Estate alerta. Mantente seguro y nos vemos la próxima vez.